Hey una pregunta que casi ningún hombre se atreve a decir en voz alta, pero que muchos se han hecho en el momento más íntimo con la mujer que aman, que está sintiendo realmente ella en ese instante. No lo que muestra por fuera, no lo que dice después, sino lo que ocurre dentro de su cuerpo, y dentro de su mente cuando ambos están completamente conectados. Durante años, muchos hombres han vivido con esa duda sin encontrar una respuesta clara. Nadie les explicó la verdad biológica detrás de la experiencia femenina. Nadie les habló de lo que ocurre en su sistema nervioso, de los cambios físicos que suceden antes, durante y después de la intimidad, ni de cómo la conexión emocional puede cambiar por completo la manera en que una mujer vive ese momento. Hoy vamos a hablar de esa realidad desde una perspectiva científica y humana. Por comprender lo que sucede en el cuerpo de una mujer no se trata solamente de mejorar la intimidad. Se trata de crear una conexión más profunda, de entender mejor a la persona que tienes delante y de reconocer que cada encuentro íntimo es mucho más que un acto físico. Soy el doctor Nerita, urologo certificado con 12 años de experiencia trabajando con la salud masculina, la función íntima y la biología que influye en nuestras relaciones. Si buscas información honesta y basada en la ciencia sobre bienestar masculino y intimidad, suscribe, beat y activa las notifications, porque cada semana comparto conocimientos que muchos hombres nunca recibirán. Cuidado hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en la que entiendes a la mujer que amas. Lo primero que muchos hombres entienden mal es esto: para ellos, el momento de la penetración suele sentirse como el inicio del encuentro. Pero para una mujer, ese instante representa algo mucho más complejo. Es el resultado de una preparación física, emocional y neurológica que comenzó mucho antes. Para entenderlo mejor, quiero contar la historia de David, un hombre de 61 años que llevaba 32 años casado. Luego a mi consulta no porque tuviera un problema médico, sino porque sentía que algo había cambiado lentamente en su relación. Su esposa estaba presente físicamente, pero él sentía que la conexión profunda que antes existía ya no estaba igual. David pensó que simplemente era consecuencia de la edad, pero estaba equivocado. Lo que estaba ocurriendo era una falta de comprensión sobre cómo funciona realmente la respuesta femenina. Nadie le había explicado la importancia de ciertos procesos biológicos y emocionales que pueden transformar completamente una experiencia íntima. Y eso es exactamente lo que quiero compartir contigo. Antes de que ocurra cualquier contacto físico, el cuerpo femenino comienza una serie de cambios que muchos hombres nunca han aprendido a reconocer. Todo empieza en el cerebro. Cuando una mujer siente un deseo verdadero, no basado en obligación, costumbre o presión, sino en seguridad, confianza y sentirse realmente valorada, su sistema nervioso parasimpático comienza a activarse. Esta parte del sistema nervioso está relacionada con la cama, la relajación y la capacidad del cuerpo para abrirse a una experiencia placentera. A partir de ahí, aumenta el flujo sanguíneo hacia la zona pélvica, iniciando una serie de respuestas físicas conectadas entre sí. Es como si diferentes sistemas del cuerpo comenzaran a activarse en una secuencia precisa, preparando el organismo para una experiencia completa. Pero aquí está algo que muchos hombres no saben. Este proceso no puede acelerarse sin consecuencias. Cuando se intenta apriorar, ambos pueden sentir
que algo falta, aunque no sepan exactamente cómo explicarlo. A medida que aumente la circulación sanguínea, las estructuras internas sensibles comienzan a responder. El clítoris no es solamente la pequeña parte externa que muchas personas conocen. Existe una estructura interna mucho más amplia formada por tejido sensible que participa activamente en la respuesta sexual femenina. Al mismo tiempo, el cuerpo comienza a producir lubricación natural mediante un proceso llamado transudación, donde el aumento del flujo sanguíneo permite que los fluidos atraviesen los tejidos vaginales. No es algo que ella simplemente decide hacer. Es una respuesta automática de su cuerpo ante una situación en la que existe conexión, seguridad y deseo. Y aquí llega un punto que muchos hombres jamás han escuchado. El cuerpo femenino también atraviesa un proceso conocido como tenting vaginal. Durante esta fase, la parte superior del canal vaginal se expande y se alarga, mientras el culo uterino cambia ligeramente de posición para crear más espacio. No es un mecanismo frío o automático. Es una respuesta biológica que refleja preparación y confianza. Es proceso puede tardar aproximadamente entre 15 y 45 minutos en muchas mujeres. Y para mujeres después de los 50 o 60 años, los cambios hormonales pueden hacer que necesiten más tiempo, no menos. Más paciencia, más presencia y más atención. Sin embargo, muchos hombres mayores sienten presión por mantener una erección o por no perder el momento, y esa ansiedad puede llevarlos a apurarse justo cuando el cuerpo de ella necesita. De lo contrario, la biología no responde a la prisa. Responde a la seguridad, a la conexión y a la presencia. Y todo este proceso de preparación existe por una razón. Por los segundos posteriores, cuando finalmente ocurre la unión física, pueden convertirse en una experiencia completamente diferente dependiendo de cómo se haya llegado hasta ese punto. Cuando finalmente ocurre la penetración después de que el cuerpo femenino ha completado esta preparación, la experiencia puede ser mucho más profunda de lo que muchos hombres imaginan. No se trata simplemente de contacto físico, en ese momento participan al mismo tiempo los sentidos, el cerebro, las emociones y la memoria del cuerpo. Cuando existe una preparación adecuada, las terminaciones nerviosas de la entrada vaginal y los tejidos internos sensibles están completamente activados. Todo el sistema está listo para recibir y responder, pero cuando ese momento llega demasiado rápido, sin suficiente conexión ni preparación, la experiencia puede sentirse completamente diferente. La diferencia entre una experiencia íntima apreciada y una experiencia donde existe verdadera conexión no es algo que una mujer simplemente imagina. Su cuerpo percibe esa diferencia incluso cuando ella no encuentra las palabras para explicarla. Muchas mujeres describen una experiencia plenamente conectada como una sensación de tranquilidad, de sentirse centradas y completamente presentes. No es solamente una estimulación física, sino una sensación que involucra todo su mundo interno. Durante años, muchas mujeres han experimentado esto sin tener una explicación científica para lo que estaban sintiendo. Ahora entiendes que detrás de esa sensación existen procesos físicos y neurológicos reales, y entonces ocurre algo todavía más importante, la química del cerebro comienza a cambiar. En el momento de la intimidad cuando existe deseo, seguridad y conexión emocional,
el cerebro femenino libera una sustancia llamada oxitocina. Muchas personas la conocen como la hormona del vínculo o de la conexión, pero esa descripción se queda corta. La oxitocina produce cambios reales en la forma en que una persona percibe cercanía, confianza y unión emocional. No es simplemente una idea romántica, es una respuesta biológica medible que ocurre dentro del cerebro. El sentimiento de estar completamente conectado con otra persona, de sentir que dos individuos separados están compasión. Do un momento único, tiene una base química. La diferencia entre una experiencia íntima que deja una sensación profunda y otra que se siente vacía no está solamente en el movimiento físico. También está en la química que ocurre dentro del cuerpo. Por eso la conexión emocional importa tanto. La liberación de oxitocina aumenta cuando existe seguridad emocional, cuando una mujer siente que es decidida como persona y no solamente como parte de un acto físico. Un hombre que está presente, atento y preocupado por la experiencia de su pareja, está creando condiciones biológicas que favorecen una conexión más intensa. La presencia emocional no es simplemente un gesto amable, es una parte fundamental de la respuesta femenina. Ahora quiero hablar de algo que muchos hombres nunca han considerado, la confianza que una mujer deposita en ese momento. La vulnerabilidad física de permitir que otra persona entre en su espacio más privado requiere un nivel de confianza más específico. No es solamente la confianza general que existe después de años de relación, es una confianza del instante presente. Una sensación de seguridad que ocurre segundo a segundo. El cuerpo femenino tiene mecanismos de protección profundamente establecidos. Los músculos del suelo pélvico, que normalmente funcionan como una barrera protectora, necesitan relajarse para permitir una experiencia cómoda y placentera. Pero esa relajación no ocurre completamente cuando existe miedo, presión o falta de seguridad. El cuerpo puede reconocer la diferencia entre sentirse protegido y sentirse incómodo incluso antes de que la mente consciente pueda explicarlo. Esto es especialmente importante para las mujeres después de los 50 y 60 años. Los cambios hormonales, las experiencias acumuladas durante la vida y las transformaciones naturales del cuerpo pueden hacer que la comunicación, la paciencia y la conexión sean todavía más importantes. Muchos hombres creen que después de cierta edad la intimidad simplemente pierde importancia. Pero la realidad es diferente, puede cambiar, puede necesitar más atención y puede requerir una comprensión distinta, pero la necesidad de cercanía, afecto y conexión humana permanece. David entendió esto cuando hablamos en consulta. Él no necesitaba convertirse en otra persona, no necesitaba buscar soluciones complicadas. Necesitaba comprender una realidad que nunca nadie le había explicado, que la experiencia íntima de una mujer comienza mucho antes del contacto físico y depende de factores que van mucho más allá del rendimiento. Cuando cambió su manera de acercarse a su esposa, comenzó a prestar más atención a la conexión, a la comunicación y al tiempo necesario para que ambos estuvieran realmente presentes. Y eso cambió la forma en la que ambos vivían sus momentos juntos, porque al final, la intimidad no se trata solamente de lo que ocurre en un momento específico. Se trata de todo lo que construyes antes de llegar allí. Un hombre que comprende esto deja de enfocarse únicamente en su propio desempeño y empieza a comprender la experiencia
completa de la mujer que tiene a su lado. Esa es la diferencia entre simplemente compartir un momento físico y crear una verdadera conexión. Si es mensaje te ayuda a comprender algo nuevo sobre la intimidad y la salud masculina, compartilo con otro hombre que pueda beneficiarse de esta información. Suscribid al canal y activa las notifications para recibir más contenido basado en ciencia y conocimiento real sobre bienestar, relaciones y salud masculina. Recuerda, entender mejor a la persona que amas es una de las formas más poderosas de fortalecer una relación.